¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios todos los días en este capítulo número 24, el último capítulo de Segundo de Samuel. Entonces vamos a leer, acompáñame, quédate hasta el final, comparte con tus grupos, con tus contactos. Es el estudio de la Biblia, el capítulo diario de la palabra de Dios siempre trae una bendición y siempre trae lecciones para el crecimiento espiritual de tu vida y de cada uno de aquellos que así lo desea. Padre, gracias te damos por este hermoso libro que hemos terminado el día de hoy. Ha sido una bendición y siempre es una bendición. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, estamos ya en el último capítulo de Segundo de Samuel. David, entonces, dice la historia, versículo 1, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. El enemigo, la fuerza que David quería probar, estaba incitado por alguien que se llama el enemigo. Dice que incitó, motivó a David para medir sus fuerzas y no depender totalmente de Dios. ¿Cuántas veces nosotros dudamos y no confiamos en el poder de Dios y confiamos más en la riqueza o en lo que nosotros tenemos? Y entonces dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, dice: recorre ahora todas las tribus de Israel desde Dan hasta Beerseba y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. La presunción, el orgullo de David para medir su fuerza. Censa al pueblo, cuenta al pueblo, le dice a Joab: me urge saber el dato, cuánta gente tengo, cuántos soldados tengo, cuánto ha crecido mi reino en el tiempo que él estuvo gobernando. Y entonces dice, versículo 3, siempre hay palabras que pueden detenernos a hacer algo que está en contra del Señor. Y aquí Dios pone a Joab como un instrumento para detener lo que el rey David quería hacer. David lo hacía por presunción, por poder, por vanagloria. Y entonces Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Dios está poniendo a Joab para que él se detenga, un consejo oportuno en el momento que se necesita antes de tomar una decisión equivocada. Siempre debemos de escucha el consejo de alguien que está hablando cuando tú estás tomando una decisión que puede afectar tu vida, tu familia, tu trabajo. Dios manda siempre consejeros, Dios manda siempre, pero el problema es que a veces no queremos oír. No, Dios no viene directamente, Dios envía a alguien. En esta ocasión envía a Joab, el capitán, la persona que está cerca de David, con mucha autoridad, con mucha experiencia. Le dice: David, no es necesario, este pueblo es de Dios y Dios puede aumentar 100 veces más de lo que tú piensas. Entonces la palabra del Señor menciona que dice: pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y todos los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Porque era el rey, la palabra del rey, la autoridad y la vanagloria del rey y la presión a Joab fue más poderosa. Y entonces aquí encontramos una lección. La decisión la tomas tú. Dios quiere detenernos para que no caigamos, porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Dios quiere detenernos y para detenernos envía a sus mensajeros, envíala como para que tú te detengas, un consejo, una palabra oportuna, la palabra de Dios mismo, detente. Pero a veces nuestro orgullo, nuestra decisión, nuestra vanagloria, nuestra terquedad puede más que un consejo de la palabra del Señor, porque la decisión lo tomas tú. Y entonces David dice, Joab tuvo que obedecer
pues era el rey. Y entonces dice, pasando el Jordán, acamparon a Aroer al sur de la ciudad que está en medio del valle de Galat junto a Jazer. Después fueron a Galat y a la tierra bajo de Otzi, y de ahí a Dan Jaán y los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a toda la ciudad de los hebreos, de los cananeos, y salieron al Negev de Judá de Beerseba. Salieron recorriendo el territorio, contando a las personas de todos los lugares, de todas las tribus. Entonces, después que hubieron recorrido la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. ¿Se imagina usted? Contaban todo. Un censo. 9 meses, casi un año, de estar recorriendo el territorio de Israel por la decisión de David, aunque el enemigo lo estaba incitando. El diablo es astuto, persevera, pero tú tienes el poder en el nombre de Jesús de poder detener esa tentación. Eso es lo que el enemigo te quiere hacer para destruir. En esta ocasión, David no se humilló delante del Señor. A pesar de los consejos oportunos, entonces él decidió hacer esto, que estaba en contra del Señor. Y entonces 9 meses, más de 9 meses, contaron a todas las tribus de Israel. Y dice... Y dice, Joab trae el informe al final de este tiempo, un informe que dice, y Joab dio el censo del pueblo al rey. Fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Ahí está el dato. ¿Qué es lo que quieres saber? Tienes 800,000 hombres que tienen espada, que pueden pelear, que pueden guerrear. Y 500,000 de Judá. Así que, ¿qué es lo que tú necesitas? Tienes 1,000,000 de personas, 1,300,000 soldados. Eso es lo que tú quieres. Eso es el orgullo. Eso es tu seguridad. Eso es tu vanagloria. Y entonces la palabra del Señor menciona, después que hubo David censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora Jehová te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Somos necio. Al final podemos darnos cuenta, pero muchas veces nuestra necedad nos enceguece. Después de hacer lo malo, entonces David reflexiona, dice, he sido necio. Dios me mandó mensajes, Dios me mandó oportunos consejos, pero me seguí con la terquedad de mi corazón. Dice la palabra, dice, pecó, desobedeció, y viene y reconoce. Pero siempre las consecuencias del pecado, aunque tú y yo reconozcamos, siempre se van a pagar, porque es parte de las consecuencias de nuestros hechos, de nuestros actos. Y aquí David, cuando hubo censado, le pesó su corazón, porque él sabía que estaba haciendo lo incorrecto delante de Jehová. Dios es misericordioso. Y entonces note lo que dice. Dios dice, y por la mañana cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, inmediatamente Dios tiene un mensaje, inmediatamente el profeta Gad va para darle este mensaje de parte de Dios por la necedad del corazón del ser humano. Y entonces dice, ve y dile a David, Dios manda un mensaje contundente. Así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas para que yo lo haga. Pagamos y no nos podemos librar de las consecuencias, de los frutos de nuestro error, de nuestro pecado. Se pagan. Porque todo lo que tú siembras, todo lo que sembramos, vamos a cosechar. No podemos librarnos de las consecuencias, entiende. Si tú estás en pecado, tú te encuentras lejos de Dios, vives una vida llena de pecado, desorientado en los caminos del Señor, regresa, Dios te perdona.
Y muchas veces las consecuencias nos alcanzan, la mayoría de veces nos alcanzan, pero es mejor pedir perdón y caer en las manos de Jehová de los ejércitos. Y entonces dice la palabra, vino pues Gad a David, el profeta, con un mensaje directo, un mensaje del cielo, y este mensaje también es para nosotros, dice, y se hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? 3 cosas, las consecuencias de tu desobediencia, por no escuchar a Dios, por no escuchar a los consejeros que Dios les había mandado, por seguir las instrucciones del diablo, del enemigo de Dios. Aquí están las consecuencias. Y entonces, número 1, 7 hambres de... Dice aquí, ¿quieres que vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? Número 2, que te persigan 3 meses. No necesitaban 3 meses para destruir, y con un día destruían. Con un día bastaba para destruir Jerusalén, para traer miseria, para traer dolor. No necesitaba tanto, pero Dios le dijo, ahí está. 3 meses vas a estar huyendo. No más en tu palacio, no más tranquilidad, no más vanagloria. Así que esto es el número 2. Y número 3 dice, o 3 días que haya peste en tu tierra. Es decir, van a morir mucha gente. 3 días suficiente. Dios puede en un día destruirnos si Él quiere. Ni un día, en un segundo. Dios tiene el poder para hacerlo. Dios no necesita tanto tiempo, pero le dice 3 días. ¿Para qué? Para que tú pienses y veas la gracia, la misericordia de Dios, cómo la peste, la enfermedad va a ir destruyendo poco a poco y te dé la oportunidad de arrepentir, de reflexionar. Y entonces la palabra de Dios menciona, piensa ahora y mira y responderé al que me ha enviado. Dios le dice, piensa. Así como cuando no pensaste en hacer las cosas correctamente, sino que pensaste en hacer las cosas malas. ¿Por qué las cosas correctas tenemos que estarlo pensando tanto y no las cosas malas que a veces el ser humano no lo piensa, sino que lo hace? Me he topado con muchas personas, es que entrega tu vida al Señor, déjemelo pensar. Entonces, dice Dios, bueno, pues sí, como ser humano, piénsalo. Ahora decide, analiza, te doy la oportunidad, tú escoges, tú eliges. Dios te ha puesto en nuestra cabeza la facultad de pensar, de decidir. Elige tú. Y entonces dice la palabra de Jehová. Entonces dijo David a Gad, en grande angustia estoy, porque él así lo decidió. No era necesario hacer. Dios lo había detenido, pero el hombre continuó con sus planes que estaban en contra del Señor. Y dice, entonces dice Jehová, entonces en gran angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombre. Es algo interesante, dice David, conozco a Jehová, Dios es misericordioso, más que estos enemigos que están, estos no tienen misericordia. Si caigo en manos de hombre, me van a destruir. Así somos nosotros. Nosotros, en lugar a veces de ayudar, en lugar de levantar, destruimos, arruinamos con nuestras palabras, juzgamos con nuestros hechos como si nosotros fuésemos más justos. David sabía, caigo en mano de humano, me van a destruir, me van a aniquilar. Es mejor caer en las manos de Dios, que Dios es un Dios misericordioso y tendrá misericordia, compasión y restauración. David sabía este asunto, hermano querido.
Es mejor que caigas en las manos de Dios y no en las garras del enemigo o en las garras de la humanidad, que en lugar de ayudar te destruyen, te arruinan, te aniquilan, destruyen tu familia, destruyen tu hogar, destruye tu vida, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Caigamos en las manos misericordiosas de Dios. David sabía, conocía a Jehová. ¿Por qué? Cuántas veces David se había equivocado y había encontrado perdón, restauración, aunque muchas veces las consecuencias él lo había sufrido. Y entonces dice aquí, y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo del señalado, y murieron el pueblo después de Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Dijo, entonces llega la peste. 70,000 hombres murieron delante de Jehová por enfermedad. ¿Por qué? Porque por la decisión de un hombre. Recuerde usted, nuestras decisiones afectan a muchos inocentes cuando tomamos malas decisiones que arruinan nuestra vida, arruinan a muchos más. Así que pensemos, ¿qué decisión tú estás tomando? ¿Arruinará tu familia? ¿Arruinará tu pueblo? ¿Arruinará tus hijos? ¿Arruinará tu esposa? ¿Cuál es la decisión que tú estás tomando en este momento? Es para reflexionar. ¿Qué culpa tenían los 70,000 por la decisión, por la ambición de un hombre que solo quería la vanagloria, el poder, incitado por el enemigo? Porque el enemigo incita para la destrucción, para que tú te destruyas y destruyas a otros que están cerca de ti. La palabra de Dios así lo menciona. Tristemente, las consecuencias que vienen no solo los sufren los que causaron o los que causamos, sino los que ni siquiera estuvieron allí. Esto es así, hermano querido. Por eso el pecado es terrible, el pecado destruye, el pecado aniquila, mata. Y entonces dice, y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, el ángel de Jehová, dice, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo el ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna, Jebuseo. El ángel de Jehová estaba a punto ahora de destruir Jerusalén con enfermedades. Desde el trono del rey hasta lo más humilde está listo para la destrucción por la decisión, por la equivocación, por la desobediencia de un hombre. Pero hay algo bonito que aparece. Jehová se arrepintió. Jehová, entonces aquí entra lo que David confiaba en él. Dice, Jehová es misericordioso. Jehová te ama. A pesar de nuestras equivocaciones, Dios nos ama. A pesar de que somos desobedientes a la voz de Dios, aquí vemos a un Dios misericordioso. Dios no tiene la culpa. Nosotros somos los culpables por desobediente. Y entonces versículo 17 dice, y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. David se entristeció al ver el resultado de su desobediencia que otros inocentes están sufriendo. Pon atención. Tus decisiones afectan a otros inocentes. Tú eres el culpable. Qué bueno que si nosotros solamente pagáramos. El problema es que otros sufren con tus equivocaciones, con tus decisiones, con tus argumentos, con tu necedad. Y ahí está, palabra del Señor. David le pide perdón a Dios. Dice, Señor, pues yo soy el culpable. Yo debo de morir, la casa de mi padre debe de morir, porque yo soy el responsable y estas ovejas que están muriendo sin deber en la inocencia. Y vino, dice David, y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová
En la era de Araúna Jebuseo, subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Le dijo: pues Dios es misericordioso, levántate, sube rápido, actúa. Trata de remediar en el nombre del Señor esas malas decisiones, equivocaciones, necedades. Hay oportunidad, hay salvación, hay misericordia, pero levántate. No te quedes quejando, levántate y trata de vir al Señor. Lo que dice ahí, levanta a hacer sacrificios a Jehová. Hermanos, y Araúna Dice, Araúna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él saliendo. Entonces Araúna se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Araúna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a tu siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. La mortandad es terrible. Levántate, entrega tu vida, edifica un altar. Querido amigo, querido hermano, si tu familia está siendo afectada, si tu hogar se está destruyendo, si tu negocio se está destruyendo, si todo lo que te toca se está destruyendo, levántate y entrégate al Señor. Haz un altar, adora, reconoce tus malas decisiones, tu pecado, pide perdón y ahí el Señor tendrá misericordia de ti. Pero levántate, no continúes en ese camino de desgracia y de perdición. Así dice Araúna a David: tome y ofrezca a mi señor al rey lo que bien le pareciere aquí. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey Araúna, lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Te voy a dar, levántate. Y entonces dice, y el rey dijo a Araúna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. David tenía que pagar el precio. A veces queremos las cosas toda fácil, queremos solucionar todo fácil sin sacrificarnos. Hay que sacrificarse, hermano, hay que hacer algo. ¿Por qué? Si tú te has metido en este problema, sacrifícate, vuelve, dile al Señor: Señor, ayúdame, tengo que sacrificar esto, tengo que mejorar esto, tengo que dejar esto, tengo que pedir perdón, tengo que ofrecer, tengo que invertir, tengo que ofrendar, tengo que hacer un altar. Que te cueste. David está consciente y dice: no quiero que me lo regales, que me cueste, porque yo soy el culpable, porque no merezco. Si la misericordia de Dios es gratis, es de bendición, yo tengo que hacer un sacrificio. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es gratis, pero también costó la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Que te cueste levantarte, hermano. Levanta la cara de vergüenza, ponte en las manos del Señor, ofrece tu vida y entonces allí el Señor te va a restaurar y mostrar su misericordia. Aquí está. David pagó el precio de sus errores. Y entonces dice: y edificó allí David un altar a Jehová, sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y miren lo que dice la palabra, dice: y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Ofreciendo, reconociendo, sacrificando, humillando, es así como cesará la maldición en tu casa, en tu hogar, en tu vida. Y entonces esa plaga del pecado, esa plaga que destruye tu salud, destruye tu salud física, tu salud espiritual, tu familia, entonces es la única forma de detener la peste, de detener la plaga, de detener las flechas del enemigo. Es construir un altar, dedicarnos al Señor, pedirle perdón, honrar su nombre y sacrificar nuestra vida en primer lugar como sacrificios de paz, de bendición. Palabra del Señor. Y es algo tan bonito que aparece: Jehová oyó las súplicas de la tierra. Jehová oyó. Suplica al Señor. Dios te oiga
en este momento? ¿Cuál es tu situación? ¿Has tomado decisiones equivocadas? ¿Te has ido en las terquedades y en las necedades de tu mente y tu corazón? ¿Estás lejos de Dios? Y por causa de esta lejanía de Dios, el enemigo te ha esclavizado, y por causa de esto tu familia sufre, tu familia es afectada, tus seres queridos, los que te rodean, sufren. Bueno, ahí está la solución. Ve delante de Jehová, humíllate delante de Jehová, ofrece tu vida como ofrenda delante de Jehová, y Dios oirá esa súplica de perdón sincero, de arrepentimiento, porque Dios es un Dios misericordioso. Qué capítulo tan hermoso termina Segundo de Samuel, un mensaje para nosotros de nuestras equivocaciones y nuestra necedad de caminar por el camino incitado por un enemigo, que es el enemigo, que es Satanás, que siempre te va a incitar, no para el bien, sino para destruirte a ti, destruir tu hogar, destruir tus seres queridos, destruir todo lo que tú tocas. Pero hay poder en el nombre de Jesús. Gracias, querido Padre, por tu palabra. Danos de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Suscríbete, comparte, ayúdanos a crecer en este canal de bendición. Saludos.